Muy buenas, hoy presentaremos instrumentos de medición. Pie de rey. Es un instrumento de medición principalmente de diámetros exteriores, interiores y profundidades. Utilizado en el ámbito industrial, el vernier es una escala auxiliar que se desliza a lo largo de una escala principal para permitir en ella lecturas fraccionales exactas de la mínima división. Para lograr lo anterior, una escala vernier está graduada en un número de divisiones iguales en la misma longitud que n-1 divisiones de la escala principal. Ambas escalas están marcadas en la misma dirección. Historia. El primer instrumento de características similares fue encontrado en un fragmento en la isla de Giglio, cerca de la costa italiana, datado en el siglo VI a.C., aunque considerado raro, fue usado por griegos y romanos. Durante la dinastía Han, 202 a.C., 220 después de Cristo. Se atribuye al cosmógrafo y matemático portugués Pedro Nunes, 1492-1577, que inventó el nonio o nonius, el origen del pie de rey. También se ha llamado pie de rey al vernier, porque hay quien atribuye su invento al geómetra Pierre Vernier. ¿Cómo utilizarlo? Durante la medición, tome la escala principal y mueva el control deslizante con el pulgar para aferrar las mordanzas externas grandes alrededor del objeto. Si presiona el deslizador con demasiada fuerza, las mordanzas quedarán en ángulo, lo que impedirá una medición precisa. Además, al medir un cilindro, asegúrese de afianzar firmemente las superficies paralelas de las mordanzas externas alrededor del objeto. Lea las gradaciones tanto de la escala principal como de la escala vernier sobre el calibrador de la mano. La escala vernier divide una gradación de la escala principal en 20 gradaciones. En general, esto permite mediciones en unidades tan pequeñas como 0.05 milímetros. Lea la escala vernier desde la izquierda en la posición donde se superpone con la gradación de la escala principal. Un micrómetro es una herramienta que mide el tamaño de un objeto encerrándolo. Algunos modelos incluso pueden realizar mediciones en unidades de un micrómetro. A diferencia de los calibradores de mano, los micrómetros se adhieren al principio de Abbe, que les permite realizar mediciones aún más precisas y que en general el término micrómetro se refiere a micrómetros externos. Y bueno, en lo que concierne a su historia, es que durante el Renacimiento y la Revolución Industrial habría un gran interés en poder medir las cosas con una gran precisión. Y ninguno de los instrumentos empleados en esa época se parece a los metros, calibres o micrómetros empleados en lo que es hoy la actualidad. El término micrómetro fue acuñado seguramente por ese interés. Los primeros experimentos para crear una herramienta que permitiría medir distancias con precisión en un telescopio astronómico es de principios del siglo XVII, como el desarrollado por Galileo Galilei para medir una distancia de los satélites de Júpiter. ¿Cómo usarlo? Antes de la medición, se tiene que limpiar el yunque y las superficies del husillo con un paño seco y limpio. Esto eliminará la suciedad y el polvo de las superficies, lo cual nos va a permitir realizar mediciones más precisas y correctas para lo que estemos midiendo. Para sostener el micrómetro se tiene que sostener el marco por la placa resistente al calor con el pulgar y dedo índice de la mano izquierda de quien lo esté manipulando. Luego de esto, pellizque el dedal entre el pulgar y el dedo índice de la mano derecha, tomando así el tambor con los dedos pulgar e índice de su mano derecha.
Como siguiente, coloque el objeto entre el yunque y el husillo, girando el trinquete hasta que se deslice y luego se pueda leer el valor. Después de esto, ya que tengamos visto el valor de la escala principal en el cilindro y de la escala en el dedal, se tiene que usar la línea en el borde derecho del cilindro para leer el valor en unidades de 0.5 milímetros. Luego de esto, se puede usar la escala sobre la cual se alinea la línea central de dedal para leer así el valor en unidades de 0.01 milímetros. Comparador de carátula. El indicador de carátula es un instrumento de medición en el cual un pequeño movimiento del husillo se amplifica mediante un tren de engranes que mueven en forma angular una aguja indicadora sobre la carátula del dispositivo. La aguja indicadora puede dar tantas vueltas como lo permite el mecanismo de medición del aparato. Este instrumento no entrega valores de mediciones, sino que entrega variaciones de mediciones. El único registro que hay sobre este es que el inventor fue Leroy Sunderland Starrett, de 1836 a 1922. ¿Cómo usarlo? El comparador de carátula cuenta con una regla giratoria con una aguja grande y una regla de menor tamaño con una aguja pequeña. Al realizar una comparación, cada vez que la aguja grande da una vuelta completa, la aguja pequeña corre un número. En otras palabras, la aguja pequeña nos dice cuántas vueltas lleva la grande. Las medidas de estas reglas giratorias pueden ser en milímetros o en pulgadas. En la cobertura se especifica el tipo de medida. Por ejemplo, el comparador mostrado a continuación puede realizar comparaciones desde centésimas de milímetro hasta un máximo de 10 milímetros. Este trabajo fue elaborado por parte de Leticia Rivera Reyes, Daniela Piña Parada y su servidor Abdiel Sober Rivera Pérez. Espero haya sido de su gusto. Hasta luego.